Bamba, Shapa, Peina, Coina, me ayumaina, Verumayan de Beñan de programa, mi pen de programa entero, Petiba, Pijaro, Guajira, Vagina, Aljatorado, hermano, fuera, Penaguiro, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado, departamento de Itaboy de Peina, Yepuita, Somaretepe, Guasao, Mape, me tenía abrazo, rompe espalda, Peisha, Yahari, ese ñan de programa, mi edición número 555, Tica, Aljatorado, hermano, fuera, 555 de Mañime, Yaho Putiseina, edición número 600, ve el año de objetivos y nada. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7, de donde Oremi, lo mitaco trasfondos históricos, la año de programa, sí. Taki quere, hoy comía, que ma, guare, ya mon be uyahao. Ha, vea, oye, cupitria, hinaco, amba, ella estudiando, aqua pinandi. Trasfondo histórico de lo acontecido en esos tiempos del segundo siglo, tercero. Bueno, a partir del Mesías hasta más o menos, según lo que está buscando, de unos documentos, y ya este año 400 vemos ya con los documentos. Esa camba y temo ahí. Va de coyo hina, va ya ese, y por una pechamos ya ese hina. Más 595-985 162-975 ya ne pumburibo bewa. Veja este imagina ya esa cutuya esa ñatoña pecha veí. Ya pembo una la pene mensaje mina lo ita. Y uto iterei ya estudiar lo mitandi ya intercambiar opiniones. Ya revisar mis documentos fuera. Va esa lo ita y vale mala. Va hay copata ñan de huya abogado vio. No la impresionante con la se ve que no inculcaya o inte, o sea no están de enduramos alguna prédica más venan de estimular y nan de ñatoy ni la revisar la historia mía ya todo es bíblico pero con anga vea con programa lo están ye jategu pa se ve cuál se ve será y cierto o escala documentos a otros estamos último veces los instantes más ucata seina la documentos están con demás ya les evidencia sí histórica de los seguimientos que se está haciendo a través de estudios de sí inclusive los primeros padres de la iglesia las religiones varios otros y nada de sangre te Uribe tenía documentos y a ver había sido existí primero antes de los tres dioses. Me sorprende que primero fue dos dioses. Bueno, para allá se interesa y naña mañamita vean y te vea como veo bañe pues no va con documentos. Sí, comentario, pero sí hay un documento de muy por que había alguien que impulsó primero dos dioses, pero la Iglesia Católica salió al paso sí, y ya para fomentar después ellos la Trinidad bueno usted yo fue la dos dioses o ya pues tres dioses. Bueno, pate que yo pastor Sergio y vaya nego eina, vaya a ese, vaya en la familia, bendición, yo amante, peina ya revisar ya hao hinañan de video fuera mimi, ya henduja, ya embojasa, ya hao. Ya revisar hina YouTube a esa o yupi o joña de suscriptores pastor Sergio, yupi. De golpe yupi mi unos cuantos y se mundi y lendo y voy gusto beta, pa yupi beta. Ya suscribí, hina lomita. Ella hina, oñan en dudas hina opar piete oñan en tatucha de cuella veja homosan billegas hina video y cueras a picha veían de audio radio WhatsApp vive imagina me Telegram ve Telegram ve Facebook ve hombre así que hoy llegué para todo con a video y pon ahí te ella pujar en de a picha ve audio mi Mozambique nañamos yo ve musiquita mi de fondo amba es importante baña ya va a poner un 10 para Guasu. Bueno, más 595-985-162-975 lo está. Uñan de la mensaje, cuál ya recesiona paite responde paite y con te ojo paite de pregunta y cuera anda ya de 20 más te venda de 20 la que haya buena con anga peña importante con organizativas.
A ver, cojina pea copujare, ver ya solucionamos a ver. Por ejemplo, a ver, oye, congrégase Pulomita. Entonces, hoy más unos cuantos estudiantes, hoy a grupo, practicar la escritura. Bueno, más o menos con Ciudad del Este, guau. El oye, te imaginas. Que hablando de Nicatuillo, oye, organizar, pero probablemente con Anga ya, ojo, putica para el tema, yo recuerdo. Hago pastor, eh, hago pastor. Vean nota, vean hina, pea con hermanos, pea inquieta, a ver, pea con grupo de Ciudad del Este. Todo lo que está hacia Ciudad del Este es a performance, no. Performance, peñe congregarse, pe estudiar, jamás, pe profundizar, jamás. La escritura, hago y pea puitata pastor Javier Morini o Caro Veina, vea. Bajo obra peo todo Ciudad del Este. Muy bien. Así es que amo Ciudad del Este en Volpiller, viveñas a pejenduco programa donde gusta y hay petudia y moina po peñe congregarse, peñe batuirse, peñe organizarse. Pecha visamina te puedo contactar con a pastor Javier Morini con la encargado la por otro lado la obra. Bueno, peña misma anotado ahí. Bueno, pechen de ahí. Bueno, un grupo de hermanos, hermanas entonces. Que todo por eso también de bendecir, todos se ponen 20 memes por otro lado. Bueno, pero organizativas ahí. Bueno, organización, que haya pues no está en medio disponible y nada peña contactando descendía, a lo mejor algunos de ahí me a ver tal ciudad, ve tal parte, entonces ya es samba esa, vamos a ir para otro hermano, baby, ya año lento, ni reunirse. Bueno, niños contactados, ya formados, ya a pesar las congregaciones. O tú ya sea la ese que siempre. Ya todo eso pe yo topado y me han invado yo vio un día peña que un invati par. Que ya está mantengo. A ver ya reco ahí oración, ayuno, si por ejemplo este ya está acá. Pene petición de cuero invite anotado lo está o yupi paite en el altar de la oración. Pesa visamina o no testimonio yiguamina. A los hermanos que están pidiendo oraciones, estamos en ayuno, vigilia. Hay páginas y algunos testimonios y vean a otro caso de mi acuña de animales. Bueno, vea con cuestiones de sí, pea tú ya está y leyendo más ya porque los mitad de hoy me van a ver que algunos documentos pecote dejan de pepilla y tiba esa pescana pe libre min de la me apejendu algún estudio se haya pues en acá hija tora veja se ha nombrado pepe algún documento anda pe topainamo ese avisante ya envía BM. Bueno, porque a ver los instala documentos ya este teimo ahí los están topados de caja y vale teimo y algunos la UPA. Cuestiones de documentos del primer siglo, cuestiones de los dogmas, cómo nacieron en las religiones y a ver cómo nacieron los dogmas en las religiones. Cada religión de dónde sacaban sus doctrinas. Bueno, justamente para ganar los documentos. ¿Cómo nacieron los dogmas en las religiones? ¿Y por qué se apartaron de la escritura? La escritura pues ya era copama. Entonces, oye, pues cada religión, cada religión oye organiza, bueno, apea lo mitañan de pea pecha. Peañan de ella ñamoita como ley, peañan moita como mandamiento, peañan de ella practicata. Oye, de ella entender pecha e hija la escritura, o sea, cada uno lee la escritura, según se acuerda interpretar, oye, pues la dogma, o sea, dogma o doctrinas allá. Ahora, el dogma tiene más que ver con la doctrina que no tiene sustento bíblico. Pea tú peligroso. Oigo la doctrina medio dogmático, pero con mala interpretación. Oye, lee la Biblia, oye, entender hija, oye, no sé si como se está comentando más seguro y cuestiones de la Trinidad mía. Ese salió como dogma, pero se le atribuyó a la escritura porque se falsificó en algunas partes de la escritura para sacar como dogma. Compañía de ella
ya ñemongueta pama curin en algunos grupos ya estudia pama manera falsificar y que la Trinidad para justificar que es una doctrina divina. Y que, pero sí, al descubrirse que no es algo divino, que no vino como inspiración, entonces la Trinidad, la doctrina de la Trinidad queda como dogma, como el Santo Rosario, el Purgatorio y demás. Las canonizaciones, las revelaciones que ciertos líderes reciben o contradecir la Escritura. Mira, todos son dogmas. Y práctica y ya pueda dentro de las congregaciones ordenado por la Escritura y se pone como si fuera que es ordenado por el Padre o por la Escritura o que es inspiración del Espíritu, ni no figura ahí, sino que es solamente revelación. Ese ya es un dogma. Sí, pese ya explica también. Bueno. Sí, pero casi mío más ven colaboración, mi ven ahí te hermano querido. Más 595-985-162-975. No, es en línea personal, ¿verdad? De Coco Paraguay, bien, ¿no? A los que están preguntando si no, o como ni beta me ve ya po emboazacho con números allá posee beti giro pea con números. Emboazacho el derecho de línea personal, derecho emboazacho en que te emboazacho de números. Hay que tener notigo para emboazar también en privado, la misma cosa, porque la web de Japón, ¿no? A veces y que descuentan mucho ahí. No comen ni lo doble, güey. Ande y no Paraguay, venga. Sí, vea número, sí, sí está en Paraguay esta persona. De que ya pongan giro de billetera, vende. A mandarle ese número. A pea ya vos te giro de su vieja, pues bella, o imagino. Que la western internacional, güey. Va a ir caruina. Si no hay que tener la línea tío, se avisa, señatón en privado ya envía tandeo, si no grupo Harvard. Pues no ya confusión porque hoy cosé y vi y nada. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5 con A punto ya está tocado ya. Va a haber otras cosas y nada. Vea con problema. Aunque está en D. Sí, este empezó. Vea con doctrina de dos dioses y con quién empezó. Porque hay comentarios de que anterior a la doctrina de la Trinidad hubo una doctrina de dos dioses, pero que no fue aceptado posiblemente por los católicos. Bueno, ya eso es la católica, y lo pongo en la estructura política de la iglesia católica, pero sí ya había algunos grupos que ya se identificaban como cristianos allá y que ya tenían sus líderes, y de ese había Z la catolicismo, obviamente, pero así como católico de ella mas ya cobriba de documentos a mí esa pues ¿dónde vio hasta ese era ese documento? Habla esta yo vecina ale había un Marción Heragua. Marción Heragua, a veces camina angala se mandó por lo menos la Jera. Y que todavía no fue el año 200. No fue todavía el año 200, fue anterior al año 200. Anterior al año 200. Que apareció este Marción con la doctrina de los dos dioses. El Dios bueno del Antiguo Testamento y el Dios bueno del Nuevo Testamento, que el diviniza al Mesías como un todopoderoso, ¿verdad? Bueno. Y en el Antiguo Testamento hay otro Dios otra vez, el Dios malo. Más o menos esa es la definición, pero escogí documentos. Lástima que la Ocañice, pero pescane, güey. Eso es mi Marción, la doctrina de Marción. A puedo saltar también. Pero ya me recuerda más evidencia de qué año fue, pero no fue todavía en tiempo del catolicismo, así como el catolicismo ya estaba formado a partir del del 200 en adelante, se haya estructurado
Eh, pero fue antes de eso, pero sí, ya los mismos cristianos ya no aceptaban eso. Vale, raro, cuando aceptáis las dos dioses, pues ya puedes jugar a las tres dioses. Hay algunas incoherencias, ¿verdad? Qué lástima, o cañici el año este de... Ame. Vamos a saltar eso. Marción. En Roma aparece un teólogo, Marción del Ponto. Ahí está. Un teólogo Marción del Ponto. Esa Marción Remoí. Doctrina de Marción Remoí en la de Google. JPB ya os mandé. Unos cuantos JPB. Pero la mayoría yo puse payito. Ahí coincidí también. Marción del Ponto. Con su doctrina de los dos dioses. El Dios malo del Antiguo Testamento y el Dios bueno de los cristianos. El del Nuevo Testamento, refiriéndose al Mesías, años 135 a 140 en adelante. Y en ese tiempo aparece la palabra Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento no existía, era el término. A partir más o menos del 135 al 140 salta donde se usa este término Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Imagínate. Bueno, esa vaina. Entonces, sí, hoy poner en el comentario de que había dos dioses. Pero esa vaina, en el 100, allí vamos 140, 150. La Trinidad se fortaleció en el año a partir del 325, ya estaba esa está en proceso la Trinidad, más. Becatu iba a aparecer primero dos dioses, está en discusión, no ya se está. Último oye perseguir con Marción, al fin y al cabo lo mismo que le persiguieron la iglesia cristiana, ya con la base católica, ya al final les acuerdo reconstruir por la doctrina del trinitarismo. Ahí y empieza tocando otra vez estos dos dioses en el 325 en el concilio de Nicea. En otro concilio bombareteo hasta que once la Trinidad. Sí. Calcedonia, Constantinopla, esos eran los concilios. Mía veje cami. A bebé topata lamba epa oye tratado, a bebé topata Nicea peñe punuma la oye toca allí hago ya en el 325 ya oye toca allí con dos dioses. Pero en el sentido de que el Padre y el Hijo como Marción, ¿verdad? Pero en el catolicismo no dioses distintos, sino que probablemente el Padre y el Hijo el mismo ser llegan de allá. Y ya con la adulteración de Mateo 28 y 19, que después ellos mismos lo confirman, tenemos el documento. UPI otro concilio, Constantinopla a Calcedonia de ahora, sí. Pepe Catuya, mi año Pepe Catuya, listo y tema, Pepe Catuya hecho está ya, Pepe ya confirmadísimo, el Padre en tres personas y tres dioses, sí. Constituyeron al Hijo como tercera persona de la Trinidad. Tremendo lo ya pues, pero bueno, ya entonces encontramos que arrancó de dos dioses. O ascendió, sí, porque ahí ya en los últimos concilios donde se definió la Trinidad, creo que fue Calcedonia, Constantinopla y Calcedonia, UPB ya probablemente sí, caminan en mi documento. Ahí ya el Espíritu Santo aparece como un Dios más también, no como lo define el apóstol Pablo en Efesios 1, 19, 20 como el poder omnipotente operativo del Padre, sino como ellos lo vea la dogma, porque ellos ahí ya le ponen, le agregan al Padre, al Hijo, que es la misma persona. Ya en esos concilios agregados es que la Trinidad está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es otra vez el Hijo y que es el Padre, el mismo ser llegante que está en ese Espíritu Santo son los dos. O sea, hay una confusión tremenda. Y a veces de cuestión de defensa hoy veas de la costa y la entendés jamás y de confundir para más lo mitad. Pero
¿Por qué entonces sacaron el documento de la falsificación de Mateo 28:19 de la fórmula trinitaria del bautismo? Si el bautismo nunca fue trinitario, ellos mismos lo aclaran. Ay, ya manejaron la documento. A pecha pescanos, a petopata, a peñe me mina en cuenta hay contradicciones de lo que ellos dicen y que constan en los documentos con lo que dice la escritura. A pepe ya de pillama loicua. Dogmatización. Sencillo, vea. A lo que estaba preguntando como una ame. Pecho no hace la dogma. Los concilios, las reuniones de todos los obispos cristianos. A la noiria y contra y las escuelas oro viajar y se apoye perseguido y decretar su escuela hereje. ¿Y por qué? Por eso eliminaron a los nazarenos. En el 325, por ejemplo, todavía había huella modio de documento en los Itarucañandé. Año 400 de Iñandé. Ahí está. Todavía estaban los nazarenos. Después, chau. Como dispersa para Itehibi. Porque esa escuela peor con las armas. Tenía el poder, el gobierno, las armas, la milicia, la iglesia católica constituida ya. Mata por esa escuela o pon a ayudar a otros ahí. No, si no creía como ellos creían, hereje. Camina historia de la historia de la Inquisición, Maya Pucuta, por el cual uno de los papas había pedido perdón. Juan Pablo II fue, creo que pidió perdón por tanta masacre que hicieron en la Inquisición por perseguir a nombre de la iglesia y de Dios y a matar a muchos inocentes por no estar de acuerdo con ellos. Es la belleza, pero siempre pesa ahí, güey. Ay. Bueno, por lo menos a ver ya topa, vea. Marción del Ponto. Sí, doctrina de Marción vemos y mi. Esa pe pillada, ve homba, para lo cuemba año ve paja, esa vaya. Oye, formado, ojo. Sí, la doctrina trinitaria no es algo que nació con una doctrina pura del Mesías y su. Esa ahorita de tal topa apóstol Pablo, por ejemplo, explicado de Trinidad. Nunca en una parte él se expresó de la Trinidad. Porque no existía pues, todavía esa doctrina. Agua muy tena. A ver cómo ya aparece más los dos dioses. Aparecen en el sí, a partir del 135 en adelante. Acá lo que me está mandando vos es no. Este Mesías que aparece en el 132 en Israel. Pelean a historia judía. Era un falso Mesías. Este no era un Mesías, porque en Israel apareció la Mesías llevaba. Que está en Depeango, que en ese año apareció este falso Mesías, era Cota y la Jerajina Barkovba. A la PGK, PGK mía. Sí, y es real, existió un falso Mesías, pues no, era un Mesías, después se comprobó que es falso, y perseguido a oye Yucapa. Oye, revela, este hizo una guerra de 3 años que le hizo a Roma en tiempo de Adriano, cuando era emperador. Sí, está también en la historia. Con razón que el Mesías decía, si alguien viene y dice que aquí está el Mesías, no le haga caso porque en el 132 apareció un Mesías, o sea, un falso Mesías. Un falso Mesías tiene que ser ahí. Porque en Baebete no me puedo ir. Jaramuy te mata ya Pucuta en el año pasado, ¿vio? Que Israel ya tenía yo un Mesías humano, le agarró una enfermedad y chau. Siempre de hoy. Y hoy por un lado el Mesías profetizó y sí, se iba cumpliendo eso. Pero este que aparece en el 132 fue Barkovba. Bueno, hay otra cosa, y nada, el hospital en el título marca pago, a ver, güey, ani anga peigo, otro, ella se ha revisado, una mañana se la anga ya escapata y cututa o la de Google vengo, entonces ya Google a donde mandaña, no lleguemos ahí la, Corintio, sí, está ahí la documento y así, es que estamos en tiempo de la comunicación, lo hermano. A ventaja ahí la pastor Emilio va que o inventaje y veje cabe topa, tal lo intentamos de caja o topa. Bueno,
Está entonces. Bate coño de Araboína. Eh, Pegango 4-7 al 8, vio. Primero de Corintios. 4-7-8. Bueno, ¿a quién va expresamente ese mensaje? Parece muy personal, hey, cuando el apóstol Pablo habla de distinciones. Y a una congregación, hermano. Y es a mí. 4-7-8. Siempre me peleé en el apóstol Pablo. Peñeme en cuenta que fue escrito a una comunidad. A una comunidad. Bueno. ¿Por, ¿Por qué te distingue? Hoy por nada. Sí, le personifica a la comunidad. Va epion de la ñ distinguir, va epion de la ñ borusum, va epion de la ñ mo distinto, ñ engrandecer, ñ mo pillaba a las demás comunidades que creían en el Mesías. Y Elena Pela y Reina Valera, Elena la contexto ahí. ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea, de dónde llegué paite con a sabiduría, con a enseñanza, de llegué paite, de recibir de parte del Altísimo un baebe, o sea, qué tipo que en engrandecer, según Corinto wa. Te gube na pe dice lenta pene cayu aribi. Sí, y van a ver que después, aparte de eso, había un caso grave de inmoralidad, inclusive el apóstol Pablo seguita y dio a acusarse de va la peña bochu con la hoy pende a tal cosa y sucede en ello. O sea que no podemos nosotros comparar a los demás ya aplastar los demás años ya creían de los más santos, los más santos. Todos tenemos errores. Pero lo que estamos recibiendo en cuanto a conocimiento, en cuanto a bendición para crecimiento espiritual, tenemos que agradecerle al Todopoderoso. Con a correcciones, con a tiempo ya recibía hoy, ya las aguañas y en Borusuja ya aplastado. Manda ya ponían a más respetar entero este. Por ejemplo, a ver, a los hermanos que vienen acá y con mucho respeto les trato igual, recuerdo y se ve y cuando me agua de la gracia, o yuro ya poseen de ti reconciliación, pero esa casa de mopa y equivocada, peamos. Y bueno, y con la debate sanamente, pues ellos va a pendeta, no, adelante hermano, en serio, veré. Ya esa cabina se mopa en la versículo, ese guareco ella compartimina, vamos a mesa, la Biblia, para coti pizarrón, abrirse ahí la Biblia mija, roñi mongueta, pecha rojo, a poco entendeo, joder. Si da eso tu si tengo vaya equivocarse con ahí por una pengola, no. Nadie tiene el derecho de menoscabar a ninguna congregación. Todas las congregaciones que ama de corazón al Padre, aunque esté equivocado, tiene por pureza el amor al Padre, jaupea el Padre y puruta. Mía de alguna forma el Padre o ayudada y no senta y no la verdad. Pero pues ya resistía los problemas. Pues ya sabiendo dónde es esa cadena, ya raja, sabiendo esas verdades, o ya raja, en Borusú, de aplastar, de vaya otra cosa, ni aún así. De quinde, porque hay testimonio de eso también. Está vaya anda hace años, está hermano ellos ya aplastado por otros miembros, otras congregaciones, otros líderes, oye tratarse de tabuicio. Yo inclusive sé un más en audio, sé un más se tabuete hija, a ni pepe nave y tabuete hijo pastor. O sea de la cayó de la gracia que pega. Entonces, pero aún nunca yo le mandé respuesta insultándole también a él. Jamás. Vean ella puña. Si nosotros sabemos y estamos seguros de la verdad, o sea, se le comprende a los hermanos que todavía no entendéis. Hablan de erisei, que es y puru mi palabra va ahí. Aunque agüeren de puruta palabra ahí, se aplastaba y ve, no. Ya se yima en los bíblicos ahí. Entonces, a ver, Pablo esta la ni tinquita ñande, la ñande ni burusubeta. No, tranquilo nomás. Todo en lo que tenemos lo recibimos al Padre. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Hoy me voy a recibir la sabiduría, me voy a recibir los dones, me voy a recibir las verdades, bendiciones. Va a ir en burusuta ni para lo que ocupan de esfuerzo, sepa. No, dale gracias al Padre y bendecía a los demás, y orar por los demás. Tranquilo nomás.
Mm. Eh, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. A ver, y vete y pregunta, Guri, ¿de qué reino habla el apóstol Pablo? ¿O se está burlando de los hermanos de Corinto? Burlarse. Bueno, y amigos, no, yo no creo que sea una burla esto. Dice a mí, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿De qué reino habla el apóstol Pablo? Hey? No es una burla, mano. Realmente el apóstol Pablo la y a su escuela, vengo como si fuera que ya primema en el reino. Vengo como si fuera que ya pe aseguramos la pende salvación, jape apo y paitelo iña pe jape de la pe reinaje. Jala pe reinado, jala pe ya poporao la cosa coreo reinata ahí si orela por un me. Jala el apóstol Pablo y pero él está haciendo una comparación, hermano, le dice que ellos están reinando realmente. Ellos no están reinando. El reino viene, el reino Goú ahora por segunda vez el Mesías. Con algo que tanto que venimos santos de más de hoy ya no hay ahí ni del Mesías la reina. Muy congregación bien pisado. Voy hermanos bien hoy Saray mala una el Mesías ella ya declaramos hoy reina. Nuestro reinado literal se va a realizar en la venida por segunda vez del Mesías. ¿Sí? Y después llegó hasta la santo. ¿Quién es santo realmente? Pues Angago, que tuya es la santo, sí, no hay problema, pero oh, a nivel de esa ley. En tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos echado demonios. Aparte de misión, una prueba ahí. Aquí, bella pillada y nada más la más. Sí, o sea, posiblemente yo dirigía a los oponentes de Pablo, que quería tomar esa congregación Baretepe con falsa doctrina. O sea, Pablo como iba a la base, oye, que tú estés brujo y que un baile la base, como dice otro. Tiene mandó a vaina Pablo y a ni que haga, se llama a la base, haga, harina pemopuaje, y la iba y beta la cambiaron y la base a tu ni ojalá que mandan como ni va a la hemos cambiar la base que es el Mesías, quién es el Mesías, la fe en el Mesías. Haremos y vete y base distinto de un Mesías distinto. Haríamos hasta piedra preciosa, ¿de qué te sirve? Mi abuelo ahí. Y los oponentes ambos ligados probablemente por eso fue las cartas lástima ya escuela los yetopaiti algunas cartas yo destruí por lo menos las cartas que le mandaron a Pablo para que él le escriba a cada comunidad, pero por la respuesta ya vemos ya más o menos para la ya hay que tú ya deducir ya calcularse más o menos lo hay afuera. Y sí, se le había entre los hermanos a causa de que hoy que la boligador y cuera, hoy que la falsa doctrina, hoy moñe contraría a Pablo, hoy moñe a Pablo, hoy no joro a Apolo, oñe a Apolo, poñe a Pablo, ojo no Pablo, oñe a Apolo, Pablo ve a Apolo, fecha no. Pero mandó, allí llevo pan al repaso y bueno. Las 6 capturas MM que probablemente los que escribieron, los que hablaban de Pablo, lo que le achicaban a Pablo. Probablemente un lo volvía que Pablo. Porque Pablo hizo para entonces reinamos. Probablemente ellos le dijeron que Pablo ya es el reino y que el Pablo está fuera del reinado. ¿Por qué? Porque hay una cosa que muchos malentendían que de otra forma el reinado del Mesías. Sin el Mesías, algunos y mal al reinado da igual. Pero no, el reinado literal tiene que ser con el Mesías. No con ideologías. Algunos o reinase con ideologías. Ya es más que no hubimos hoy el Mesías, ya él ya vino y que esto que aquello. Vaya tocata y no hay que parte ni apóstol Pablo y no va a ir sí, porque hasta yo ciertamente y cosas estudiándole a Pablo mismo nadie tuvo revelación de qué
de qué tiempo tenía que venir el Mesías. No hay por igual el tiempo, la hora ni nada que iba a venir el Mesías. El día, la hora, nada. Entonces, que ojoramos el Mesías, como que me pegan dentro de poquito huyita y nada. Pegan otra festividad de Uta y nada. Pegan otro año Uta y nada. Pecha lo mitad ahí. Y tenemos registro históricamente más o menos que todo ese año que duró el año desde el Mesías, de su muerte hasta el año, la muerte de Juan, el último evangelista, que hasta ese tiempo se esperaba la pronta venida del Mesías. Paren de la topar en alguno de los escritos que este ya gusta mal Mesías, ya viene el Mesías, bueno. Pero ellos creían eso. Pero todavía no sucedió. Apocalipsis me ande ella eminentemente ya hubo tema del Mesías, ya me tema ya. Porque ellos pensaban que iba a ser así. Porque nadie tiene la revelación, ni al Mesías el Padre le reveló, ni a Eva el tiempo para una. Y no vamos a gurija. Así es que ya seguía, ¿no? Añande ahí siempre ella está cerca la avenida, no ni a mí, hermano. Hagan manos, hagan miñas de mujeres, sí, ni a mí, hermano, hasta que se cumpla realmente. Hasta que se cumpla. Y Shamia Mañamí, un documento para mí, ahí vi acerca de la avenida del Mesías, hasta qué año aparece que se le esperaba al Mesías su venida inminente. Y sí, estuve leyendo un documento o aparece el Mesías hasta todo el año 100. Y hasta y después muere el último apóstol y después ya ya anda inmediatamente la venida del Mesías. Pero todo ese primer siglo era un tiempo de esperar continuamente la venida del Mesías. Apenas ya venía tranquilizada, ya no es que esperaban inminentemente, sino que estaban ahí latentes. De Pablo Miago pensaban que el Mesías ya en ese tiempo, en ese siglo ya Pepe ya venía cumplida más la segunda venida. A la fecha y bien ahí como años de ya. Pero no, todavía. Bueno, si a topa allí hay un montón de documentos con a leer para allí, estamos a repetir también en algunos. Sí, ya hasta el primer siglo que se esperaba la inminente venida del Mesías, su pronta venida, hasta la muerte de Juan. Bueno, Yeshami, beca tuya para cuestión más veña en el programa. Probablemente Pablo la hice a su escuela había por andulo y Eva Pablo ¿por qué Pablo le insiste que ellos están reinando? O que quizás demasiado quería reinar. ¿De qué tipo de reinado le hablas Pablo? Bueno, a Pablo de ellos. Pablo con sacan de su escuela que ni ilusión y te iba a la reinado, que no era ese todavía no vino el Mesías. Y que si alguno le estaba hablando de ellos de que ya sí está el Mesías ya está en el corazón y ya ellos podían reinar, pero falta este tiempo, oye, cumple Pablo venemos para que el reinado definitivo se cumpla. Tiene que venir por segunda vez el Mesías y tiene que unir a las 12 tribus. A Pablo no realizar lo mismo. A Pablo vengo no podemos ahí. Pero que aparecía alguno, no, ya está el reino, el Mesías ya vino, está en nuestro corazón. Y ande ya reinamos, ya ni oponemos nada, y ande ya conquistamos nada, ya conquistó la revolución. Tipo, parece tipo mío, ya por los celotes, tomar este, pero no, por eso el apóstol Pablo y no. El reino está tranquilo. Si es que realmente ya ocurrió el reino, el reino más y pero recuerdo bien el Mesías, pero hoy no lo ha reinado ahí, Pablo. Bueno, más o menos ya puedo ver la literación para eso, no más el reinado. Bueno, hoy el tema. Ya me imagino ya pude ver ya. Hoy el tema. Que yo topatan con muy con hemos pegado por más era gina peca atorador, hermano, fuera, shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.